Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una de las historias más misteriosas y pasadas por alto de la Biblia, la olvidada tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel que ha sido en gran parte olvidada en las discusiones bíblicas. Esto es más que una simple lección de historia, es un relato de poder, traición, potencial perdido y una profecía escalofriante que ha dejado perplejos a estudiosos y creyentes durante siglos. ¿Quiénes fueron los danitas? ¿Qué papel desempeñaron en la historia de Israel? ¿Por qué desapareció Dan de las páginas de la profecía? ¿Podría su historia contener advertencias ocultas para nosotros hoy? ¿Y qué podemos aprender de su ascenso y caída? Desde sus audaces inicios como jueces y guerreros hasta su trágico descenso hacia la idolatría y su desaparición final del libro de Apocalipsis. La historia de Dan está llena de lecciones poderosas que todavía nos hablan hoy. Si alguna vez te has preguntado por qué esta tribu desapareció de la profecía bíblica o qué significa su viaje para los creyentes ahora, entonces esta es una historia que no te puedes perder. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir las verdades no contadas sobre el viaje de Dan, las lecciones que podemos aprender y cómo la historia de esta tribu olvidada podría cambiar la forma en que ves toda la Biblia. Si disfrutas de sumergirte en las historias ocultas y a menudo pasadas por alto de las Escrituras, asegúrate de darle al botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con otros. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios, así que comencemos una conversación. Tu apoyo nos ayuda a traer contenido más profundo al mundo. Así que, no te lo pierdas, descubramos juntos los secretos de Dan. La tribu de Dan traza sus raíces hasta Dan, el quinto hijo de Jacob y el primer hijo de Bilha, la sierva de Raquel. Raquel, la amada esposa de Jacob, había luchado con la infertilidad durante muchos años. Attention all small biz owners. At the UPS store, you can count on us to handle your packages with care. With our certified packing experts, your packages are properly packed and protected. And with our pack and ship guarantee, when we pack it and ship it, we guarantee it. Because your items arrive safe or you'll be reimbursed. Visit the upsstore.com/guarantee for full details. Most locations are independently owned. Product services, pricing, and hours of operation may vary. See Center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Observando cómo su hermana Lea tenía hijos. En su desesperación por tener hijos y competir con su hermana, Raquel entregó a su sierva Bilha a Jacob como esposa sustituta. En Génesis capítulo 30, versículos 5 al 6, Bilha concibió y dio a luz un hijo, y Raquel lo nombró Dan, que significa juez, diciendo: Dios me ha juzgado, y también ha oído mi voz, y me ha dado un hijo. Este nombre reflejaba el sentido de reivindicación de Raquel y su creencia de que Dios finalmente había respondido a sus súplicas por un hijo. El nacimiento de Dan fue significativo, no solo para Raquel, sino también para la narrativa más amplia de las tribus de Israel. Como uno de los 12 hijos de Jacob, Dan estaba destinado a convertirse en el patriarca de una de las 12 tribus de Israel, cada una de las cuales desempeñó un papel único en la historia del pueblo elegido por Dios. Aunque nacido a través de una madre sustituta, Dan fue plenamente integrado en la familia, llevando consigo la herencia y la promesa del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de su muerte, les dio a cada uno de ellos una palabra profética que reflejaba su carácter y el futuro de sus descendientes. La bendición de Dan fue tanto una promesa como una advertencia. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer a su jinete hacia atrás. Génesis capítulo 49, versículos 16 al 17. Esta profecía habla tanto de las fortalezas como de los posibles peligros que definirían el legado de Dan. La frase Dan juzgará a su pueblo destaca el potencial de Dan como líder y árbitro dentro de Israel. Esto se refleja más tarde en el libro de los jueces, donde Sansón, uno de los jueces más famosos de Israel, surge de la tribu de Dan. Jueces, capítulos 13 al 16. La historia de la fuerza de Sansón
y su lucha con sus debilidades personales captura tanto la promesa como los desafíos predichos en la bendición de Jacob. Sin embargo, la profecía de Jacob también advirtió sobre el peligro, simbolizado por la imagen de una serpiente, una criatura asociada con la sutileza, el engaño y el ataque repentino. Esta imagen insinuaba los problemas futuros que surgirían dentro de la tribu. La descripción de Dan como una víbora junto a la senda sugería una tendencia hacia la rebelión y acciones inesperadas que podrían causar disrupción y daño. Esto presagiaba las tendencias idólatras que más tarde plagarían a la tribu, como se ve en la historia de la imagen tallada en Jueces capítulo 18. Además, la representación de Jacob de los descendientes de Dan como mordiendo los talones de un caballo, de modo que su jinete caiga hacia atrás, simboliza el potencial de la tribu para socavar o interrumpir. Si bien esto podría verse como una metáfora de la guerra estratégica o la astucia, también alude a las trampas espirituales que marcarían la historia de Dan. De muchas maneras, la historia del origen de Dan es un microcosmos de la experiencia humana, marcada por triunfos, luchas y el desafío continuo de vivir de acuerdo con el llamado de Dios. Sirve como un recordatorio de que cada tribu y cada persona en la narrativa bíblica tenía un propósito dentro del plan de Dios, incluso cuando fallaban. La historia de Dan enfatiza la importancia de confiar en la guía de Dios y mantenerse fiel a sus mandamientos, para que nosotros también no caigamos en las trampas que nosotros mismos podemos crear. Ahora, exploremos más sobre el viaje y asentamiento de los danitas. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, cada una de las 12 tribus recibió una herencia de tierra como cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. A la tribu de Dan se le asignó una porción de tierra a lo largo de la costa occidental de Canaán. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Situada entre las poderosas tribus de Judá al sur y Efraín al norte, Josué, capítulo 19, en versículos 40 al 48. Este territorio incluía tierras fértiles y acceso al mar Mediterráneo, lo que lo hacía potencialmente próspero. Sin embargo, la herencia de Dan estaba plagada de desafíos que darían forma a su destino. La región costera asignada a Dan era estratégicamente significativa, pero también muy disputada. Los filisteos, un pueblo poderoso y belicoso conocido por sus carros de hierro y destreza militar, controlaban gran parte del área circundante. Jueces capítulo 1, versículo 34 destaca la dificultad que enfrentaron los danitas. Los amorreos forzaron a los hijos de Dan a la región montañosa, porque no les permitieron bajar al valle. Este hostigamiento constante hizo casi imposible que Dan se asentara completamente y asegurara su herencia. En lugar de convertirse en una comunidad próspera, los danitas fueron frecuentemente empujados hacia atrás, confinados a las colinas y sometidos a conflictos continuos. Esta presión llevó a los danitas a buscar un hogar alternativo. En Jueces capítulo 18, los danitas emprendieron un viaje hacia el norte para encontrar un lugar donde pudieran asentarse sin la amenaza constante de sus enemigos. Este pasaje comienza con una declaración reveladora. En aquellos días, la tribu de los danitas buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había obtenido una herencia entre las tribus de Israel. Jueces, capítulo 18, versículo 1. Esta búsqueda no se trataba solo de encontrar tierra, era una búsqueda de identidad y seguridad en un entorno hostil.
Los danitas eventualmente enviaron a 5 espías para explorar la tierra, quienes llegaron a la ciudad de Lais, una ciudad pacífica y próspera, ubicada en el extremo norte de Israel, cerca de las fuentes del río Jordán. Los espías observaron que los habitantes de Lais vivían tranquilos y seguros. Jueces capítulo 18, versículo 7, sin aliados fuertes que los defendieran. Al ver una oportunidad, los danitas decidieron tomar Lais para sí mismos. Lanzaron un ataque sorpresa, capturaron la ciudad y masacraron a sus habitantes. Luego reconstruyeron la ciudad y la renombraron Dan, estableciendo un nuevo centro tribal, lejos de su asignación original. Jueces, capítulo 18, versículos 27 al 29. Esta migración fue significativa por varias razones. Geográficamente, movió a la tribu de Dan a la parte más septentrional de Israel, creando un amortiguador entre Israel y las naciones hostiles circundantes. Sin embargo, esta reubicación también aisló a los danitas del cuerpo principal de Israel, tanto física como espiritualmente. Si bien el traslado ofreció seguridad temporal, también los desconectó del culto central y del gobierno de Israel, que se concentraba en las regiones sur y central, especialmente alrededor de Jerusalén. Esta separación geográfica contribuyó al declive espiritual de Dan. Establecieron su propio sistema de adoración en su nuevo territorio, distinto de las prácticas religiosas establecidas por las otras tribus. Jueces, capítulo 18, versículos 30 al 31, registra que los danitas establecieron una imagen tallada en su nueva ciudad, empleando a sus propios sacerdotes en lugar de los de la línea levítica. El pueblo de Dan se estableció la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del cautiverio de la tierra. Esta adoración no autorizada alejó aún más a Dan de la relación de pacto que Dios había establecido con Israel. Su decisión de adoptar e institucionalizar la idolatría en su nuevo asentamiento se convirtió en un oscuro capítulo en su historia, cumpliendo algunas de las advertencias vistas en la profecía anterior de Jacob. La historia del viaje y asentamiento de los danitas es una de resiliencia, pero también de compromiso y alejamiento de los mandamientos de Dios. Al buscar su propio camino y establecer su propia forma de adoración, la tribu estableció un precedente que los distanció del resto de Israel y de las bendiciones del pacto destinadas al pueblo de Dios. Este aislamiento, tanto geográfico como espiritual, contribuyó a que Dan se desvaneciera de la memoria colectiva de Israel. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Y finalmente, su omisión en las escrituras proféticas como Apocalipsis capítulo 7 sirve como un recordatorio aleccionador de las consecuencias de desviarse del camino de Dios. Ahora, descubramos más sobre la caída de Dan. La tribu de Dan es recordada a menudo por su lucha con la idolatría, un pecado que plagó a muchas de las tribus de Israel, pero que fue especialmente pronunciado entre los danitas. Esta inclinación hacia la adoración de ídolos marcó una desviación significativa del culto del pacto de Yahvé, diferenciando a Dan como un ejemplo de compromiso espiritual. Las semillas de esta caída se sembraron temprano en la historia de la tribu, y se afianzaron cuando establecieron su nuevo asentamiento en la ciudad norteña de Dan. Uno de los ejemplos más claros de este alejamiento de la verdadera adoración se registra en Jueces, capítulo 18, versículos 30 al 31. El pueblo de Dan se estableció la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del cautiverio de la tierra. Este pasaje revela que los danitas establecieron su propio sistema de adoración no autorizado.
completo con imágenes talladas y sacerdotes autonombrados. En lugar de adherirse al culto centralizado de Dios en Jerusalén, los danitas crearon sus propias prácticas religiosas, separadas del resto de Israel. Este acto fue una violación directa de los mandamientos de Dios. El segundo de los 10 mandamientos declara claramente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 5. Al crear y adorar imágenes talladas, Dan no solo desobedeció el mandato directo de Dios, sino que también llevó a otros al pecado, estableciendo un peligroso precedente que contribuyó al deterioro espiritual del reino del norte de Israel. La adopción de la idolatría por parte de la tribu no fue solo un fracaso aislado, tuvo consecuencias de largo alcance que influyeron en toda la región. El establecimiento de la adoración de ídolos por parte de Dan fue reflejado más tarde por el rey Jeroboam I, quien colocó becerros de oro en Betel y Dan como centros de alternativos a Jerusalén. Las acciones de Jeroboam fueron un intento deliberado de evitar que las tribus del norte fueran a Jerusalén a adorar, consolidando así su poder político, pero también profundizando la rebelión espiritual del reino del norte. El profeta Amós, hablando durante un tiempo de declive espiritual y moral en Israel, condenó esta adoración idolátrica a los que juran por el pecado de Samaria, y dicen: vive tu Dios, oh Dan, ve viva el camino de Beerseba caerán, y nunca más se levantarán. Amós capítulo 8, versículo 14. La reprensión de Amós destaca que la idolatría de Dan se había convertido en un pecado reconocido que simbolizaba la infidelidad de Israel. Ya no era solo el pecado de Dan, era un problema nacional que demostraba hasta qué punto el pueblo se había desviado de Dios. Este patrón de idolatría también cumplió los aspectos negativos de la profecía de Jacob sobre Dan, donde advirtió que Dan sería como una serpiente y una víbora, junto al camino. Génesis capítulo 49, versículos 16 al 17. Las acciones de los danitas, especialmente el establecimiento de la falsa adoración, fueron como una mordida que debilitó la integridad espiritual de Israel, haciendo que muchos se alejaran de la verdadera adoración al Señor. Ahora, exploremos más sobre el misterio de la desaparición de Dan. Uno de los misterios más intrigantes y debatidos en la Biblia es la ausencia de la tribu de Dan de la lista de las 12 tribus en Apocalipsis capítulo 7, donde 144,000 personas son selladas de cada tribu de Israel. En esta lista, la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, se menciona junto a José mismo, reemplazando efectivamente a Dan. Esta omisión ha generado una especulación significativa entre los estudiosos y teólogos, planteando preguntas sobre por qué Dan está ausente en este momento profético tan crucial. La exclusión de Dan de la lista de las 12 tribus es altamente inusual porque Dan se menciona constantemente entre las tribus en el Antiguo Testamento, desde la asignación de tierras en Josué capítulo 19, hasta las genealogías en las Crónicas. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Sin embargo, cuando se trata de la profecía de los últimos tiempos en Apocalipsis,
La ausencia de Dan es evidente y sus implicaciones son profundas. Muchos estudiosos creen que la exclusión de Dan podría estar vinculada a la asociación histórica de la tribu con la idolatría y la infidelidad espiritual. Como se registra en Jueces capítulo 18, versículos 30 al 31, Dan fue la primera tribu en establecer un sistema formal de adoración a ídolos, o estableciendo imágenes talladas y nombrando sacerdotes fuera del orden levítico. Este temprano alejamiento de los mandamientos de Dios estableció un precedente para el deterioro espiritual que caracterizaría al reino del norte de Israel. El legado de idolatría de Dan se ve como una violación directa de las leyes de Dios, que prohíben explícitamente la creación y adoración de ídolos. Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 5. A lo largo de la historia de Israel, las acciones de los danitas fueron vistas a menudo como una advertencia de lo que sucede cuando una tribu o nación se aleja de Dios. Sus compromisos espirituales, destacados por su adopción de la adoración de ídolos, pueden haber contribuido a su exclusión simbólica de las tribus selladas en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8, se enumeran las tribus de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, pero Dan está notablemente ausente. Esta ausencia ha llevado a muchos a especular que su infidelidad e idolatría tuvieron consecuencias de gran alcance, incluso afectando su papel en las visiones proféticas del futuro. La exclusión de Dan ha llevado a algunos padres de la iglesia primitiva y comentaristas judíos antiguos a especular que el legado de idolatría de la tribu podría prefigurar la venida del anticristo. Basándose en la profecía de Jacob en Génesis capítulo 49, versículo 17, donde se describe a Dan como una serpiente junto al camino, una víbora junto a la senda. Algunos creen que este simbolismo insinúa traición y engaño. La imagen de una serpiente, a menudo asociada con Satanás y el mal en la literatura bíblica, ha alimentado teorías de que el anticristo podría surgir de la tribu de Dan, simbolizando la rebelión definitiva contra Dios. En la literatura apócrifa, como los escritos de Ireneo, un padre de la iglesia primitiva, Dan a veces se asocia con la llegada de un engañador en los últimos tiempos. Ireneo escribió que Dan es la tribu de la cual nacerá el anticristo, destacando la visión profundamente negativa del papel de Dan en las expectativas escatológicas. Aunque esta visión no está directamente declarada en las escrituras canónicas, refleja la larga sospecha y la percepción negativa del legado espiritual de Dan. La ausencia de Dan en la lista de tribus selladas en Apocalipsis sirve como una poderosa declaración teológica sobre las consecuencias del compromiso espiritual y la desobediencia. Resalta el tema bíblico de que las acciones tienen repercusiones duraderas, tanto para los individuos como para las comunidades enteras. Aunque la gracia y la misericordia de Dios están disponibles para todos, la infidelidad persistente, como se ve en la historia de Dan, puede llevar al exilio espiritual y a la separación de las promesas definitivas de Dios. Aunque la tribu de Dan cayó en la idolatría y gradualmente se desvaneció en la oscuridad, su historia contiene valiosas lecciones que resuenan profundamente con los creyentes de hoy. El viaje de Dan sirve como un poderoso recordatorio de los peligros de apartarse de los mandamientos de Dios y de las consecuencias del compromiso espiritual. La búsqueda de los danitas de un nuevo hogar, su lucha contra enemigos externos y su fracaso final en mantener su identidad dentro del pacto de Dios sirven como una advertencia para aquellos que buscan vivir una vida de fe. La promesa inicial de Dan como juez y líder entre las tribus se vio empañada por decisiones que priorizaron la conveniencia y la seguridad sobre la fidelidad a Dios. Cuando se enfrentaron a desafíos en la tierra que se les asignó, en lugar de confiar en Dios para su liberación, los danitas tomaron el asunto en sus propias manos, buscando un nuevo territorio en Lais. Esta decisión de migrar hacia el norte, aunque aparentemente práctica, marcó el comienzo de su declive espiritual. Al tomar lo que parecía un camino fácil, se distanciaron física y espiritualmente del resto de Israel, estableciendo finalmente un centro de adoración rival que los alejó aún más de Dios. Proverbios, capítulo 14, versículo 12, encapsula esta mentalidad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Las acciones de los danitas ilustran vívidamente este versículo. Eligieron lo que parecía ser una solución sensata. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP.
The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Pero al hacerlo, se apartaron de la voluntad de Dios. Esta elección sentó las bases para un continuo deterioro espiritual, caracterizado por la idolatría y una separación del modo de adoración prescrito por Dios. La historia de Dan es un recordatorio claro para los creyentes de hoy de mantenerse vigilantes en su caminar con Dios, rechazando la seducción de los ídolos, ya sean posesiones materiales, logros personales o ideologías que entren en conflicto con la palabra de Dios. Nos llama a examinar nuestros corazones, como se declara en el Salmo capítulo 139, versículos 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Al buscar regularmente la guía de Dios y alinear nuestras vidas con sus mandamientos, podemos evitar las trampas que llevaron a la caída de Dan. El legado de Dan nos desafía a priorizar la obediencia sobre la conveniencia, la fidelidad sobre el compromiso y la verdadera adoración sobre la búsqueda de soluciones hechas por uno mismo. Nos recuerda que la gracia de Dios siempre está disponible, pero también subraya la importancia de mantenerse comprometidos con sus caminos. Al reflexionar sobre el viaje de Dan, que sea una advertencia de los peligros de alejarse de Dios, pero también un aliento de que, a través del arrepentimiento y la fe, siempre podemos encontrar el camino de regreso a los brazos de nuestro amoroso Creador. En conclusión, la historia de la tribu de Dan es un poderoso recordatorio de la importancia de la obediencia, la fidelidad y los peligros de apartarse de Dios. Aunque a menudo son olvidados en las páginas de la historia, su legado aún nos habla hoy. Si encontraste esta profunda inmersión en la historia de Dan interesante, por favor dale un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con otros que puedan encontrarlo significativo. Continuemos explorando juntos las ricas y a menudo no contadas historias de la Biblia. Gracias por ver y que Dios te bendiga.